círculo de poder donde están los líderes de opinión. Y bueno, estábamos hablando en el corte pasado, Jorge Matar y yo, sobre el tema de la reconfiguración político-social en el Estado y de la configuración o reconfiguración que va a vivir el tema de la 55ª legislatura del Congreso. Es un tema que genera mucha especulación, pero afortunadamente en este momento tenemos aquí a alguien que nos puede dar un poquito de idea de cómo se percibe al interior. No es lo mismo verlo desde afuera, Jorge, que al interior. Y ya presento formalmente a nuestra invitada, a la diputada electa por Encuentro Social, Mirna Zavala. ¿Cómo estás, diputada? Muchas gracias por venir. Hola, Rolando, Jorge, pues muy buenas tardes. Maestra, qué gusto saludarte y verte. Gracias por visitarnos y aceptar venir al programa. Muchas gracias. Oye, bueno, primero, pues felicitándote profesionalmente porque eres muy recatada y nos decías fuera del aire, hay que esperar tiempos y me queda claro, ¿no? Al final de cuentas, y más ahorita como está dando el tema de la reconfiguración, las impugnaciones y los tiempos, sobre todo, los tiempos electorales, pues hay que ser muy mesurados, que yo a mi título personal te lo dije fuera del aire, yo considero que tu diputación y la de, es más, de la diputada Jaro, pues no tiene tanta complejidad como por ejemplo la de Aliflores, ¿no? Pero bueno, todos hay que ser muy prudentes. Y ya asumiendo, concediendo, como dicen, asumiendo sin conceder, ¿no? Suponiendo sin conceder, pues ya eres parte de la 55ª legislatura. Una legislatura que genera, bueno, Jorge dice que tiene muchísima expectativa, yo ya no tanto, yo tenía mucha expectativa de la pasada. La 54ª legislatura tenía una expectativa muy alta en lo que esperábamos los ciudadanos después de la nefasta 53ª, que se volvió una oficialía de partes, que Graco Ramírez vino a generar muchísimas iniciativas lacerantes para el pueblo morenense, pero sobre todo también en el tema, por ejemplo, la participación ciudadana. Se olvidaron de los ciudadanos, la opinión del ciudadano terminó siendo gravitando en el Congreso nada más con el voto, ¿no? Entonces es muy complicado, y entonces cuando pones en tus manos la confianza hacia un diputado, dices, híjole, que esperar. Y lo primero que quiero preguntarte yo a título personal es, ¿qué tenemos que esperar de esta nueva legislatura? Yo creo que los ciudadanos esperamos, me incluyo, soy ciudadana, esperamos mucho. Esperamos que incluso con este compromiso de ciudadano, porque me tocó recorrer calles, porque me tocó tocar puertas, y creo que la expectativa que tiene la sociedad es la justa, ¿no? Sí. La dignificación de una curul y de la representación social hoy no tendría que ser optativa para quienes vayamos a integrar, y esto lo digo posterior a que siempre hemos creído en los órganos electorales y que si este 1 de septiembre, como tendría que ser creyendo en la legalidad, pues asumiremos esa responsabilidad, pues no es una voluntad, es más que un compromiso con el Estado de Morelos, el poder generar otras condiciones, ¿no? Y cuando hablo de otras condiciones, deben de estar concentradas a un fortalecimiento de Estado, a una conciliación y creo además a una agenda social que sin duda marcará la agenda política de un Estado, y que es donde estoy yo segura que la tarea legislativa tiene que ser la que precisamente sea la herramienta básica para poder transitar en un Estado. Sin lugar a dudas, maestra Mirna Zavala, Mirna, estamos en confianza. Claro. Mirna. Hoy yo preguntarte, yo sí tengo, igual que tú, rol no coincide, pero mucha expectativa en esta 55 legislatura. Yo creo que llegan personajes, gente con mucha experiencia como tú en el servicio público, actualmente con una gran responsabilidad como la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, del cual sin lugar a dudas se ha hecho un muy buen trabajo. Hablando de tu persona, y porque eres una profesional, porque conoces bien el tema de gobierno y has sabido encauzar el tema de administración, de una buena administración hasta cierto punto en tu responsabilidad, en el cual pues hasta el día de hoy, 3 años casi después del rol, no ha tenido una sola observación. Y lo llamo observación desde el punto de vista de la participación ciudadana, ¿no? Hoy queremos nosotros estar inmersos en toda, somos muy políticos, todos queremos saber de política, otros no sabemos, otros sí saben. Entonces, hoy, sin lugar a dudas, ¿cómo se siente Mirna Zavala para asumir esta gran responsabilidad, siendo uno de los 20 legisladores que sin lugar a dudas les vamos a exigir que generen políticas públicas en función de las necesidades de nuestro Estado? Pues mira, híjole, yo creo que Mirna se siente primero segura, se siente con la claridad de qué hay que llegar a hacer a un Congreso, pero también tiene pues
todavía la credibilidad y la confianza en que, como tú lo dijiste de verdad acertadamente, ¿no? En que la composición de esta legislatura, me parece que hay personajes, ¿no? Actores políticos importantes, Sí, claro. importantes, y que por eso es que tendríamos que tener un mayor compromiso. Ese lo tiene Mirna Zavala, por supuesto, y que deberán generarse una buena política, dirían como bien lo dicen, con el arte de gobernar realmente, de una política pública al interior también de un legislativo, pero sobre todo con una agenda legislativa que realmente tenga eficiencia, ¿no? El pensar en poder modificar, el poder aprobar, el poder reformar incluso normatividad, no debe de alejarse de ese sentido social que tenga. Y eso es crear finalmente un tema político, una buena política, ¿no? El que dignifique una curul y sin duda el que no deberá de haber el alejamiento de una ciudadanía, como tú lo mencionas, se dice muy fácil. No. Me queda claro que lo principal es voluntad, lo segundo es compromiso. Creo que quienes han llegado a una curul por una mayoría no hace una diferencia en quienes hoy nos asignan una representación proporcional, porque finalmente todo nace de un voto de confianza de un ciudadano. Sí, ¿no? pues. Entonces, en el caso de Mirna Zavala, pues tiene primero la seguridad de que sabe a qué llega, sabe que tiene un compromiso que es latente, pero sobre todo también sabe que hoy la ciudadanía está esperando que dignifiquemos una representación y que además, aun cuando ha sido una asignación pues en representación proporcional, pues es el voto ciudadano, Sí, por supuesto. es el dignificar ese voto, pero con el gran compromiso de que tienes que ver por todos los morelenses. Claro. ¿no? Oye, bueno, yo lo dije en el corte pasado, para mí el resumen rápido de la 54ª legislatura es un trienio perdido en el tema de legislar a favor de los morelenses. No hay grandes cosas, porque al final de cuentas la designación del titular del ESAP, de los magistrados, es cíclico, y entonces no es la primera vez que lo hacen, dijeran, ay, acaba el Congreso de generar, no es cierto, es cíclico, y entonces es parte de su chamba. Más de 1000 iniciativas que debieron de haber armonizado y que no las han hecho, y ya no las hicieron, ¿no? Porque además ya ni siquiera están yendo. Temas muy lacerantes en ese sentido, pero la sociedad lo empezamos a percibir, es que se empieza a vislumbrar una agenda. Bueno, más bien dos agendas dentro de dos grupos. La antisistema y la prosistema, ¿no? A favor del gobierno o en contra del gobierno. Entonces ya empiezan a hablarse de bloques que se van a enfrentar y seguimos sin escuchar propuestas, ¿no? Escuchar en qué se va a legislar, cuáles son las agendas de los legisladores, porque escuchamos, no, es que vamos a quitar no sé, la secretaria de José Manuel Sáenz, y vamos a quitar esto, y vamos a poner, y yo, pero ¿y a mí qué? ¿No? Si José Manuel Sáenz está o no está, me da igual, si se va a quitar o tal, ¿qué van a hacer por Morelos, habiendo tantos rezagos, habiendo la participación ciudadana? Yo sigo insistiendo, el tema del presupuesto participativo, en que la sociedad tenga la injerencia, ¿no? De pronto los diputados suben al curul y como que se vuelven ungidos a otro, y no, pues los de abajo no entienden, dices, no, desgraciadamente de entrada, y con todo respeto, hay mucho más neófitos que los de abajo, ¿no? Por eso entonces, la conformación, claro, ¿no? por supuesto, 55 de gente profesional. Claro, que conoce. ¿cuál es la agenda que vas a llevar, diputada? ¿Cómo vas a impulsar a la gente? Porque además también es un tema, ¿no? Y me dicen, pues es que un diputado de una sola fracción parlamentaria, pues ¿qué va a hacer? Pegar gritos y nadie lo va a pelar, ¿no? Los grupos, digo, no, quien tiene una buena agenda, pone la agenda del día y del Congreso. O sea, es capacidad, yo creo, más que un tema solamente de politiquería. ¿Tú cómo lo ves? Pues hagamos, primero, ¿no? Hagamos que lo que se ha dicho en el discurso en una campaña, pues dignifiquemos el discurso, y todos hemos coincidido en que la sociedad espera algo. Y ese algo es el que nosotros tenemos que dignificar, y si nosotros tomamos decisiones con un buen diálogo, ¿sí? Con una responsabilidad, pues entonces estoy segura que va a ganar el Estado, ¿sí? Más allá probablemente de intereses partidarios, y que tampoco creo que tendríamos que juzgarlos, pero si ese interés partidario te lleva a defender tu agenda social por Morelos, pues entonces el diálogo será la llave secreta para poder transitar. Hay muchos temas que quedan pendientes en una agenda, y creo que tenemos que comenzar primero a clarificarlos, ¿sí? Y esto pues lo tendremos que hacer desde el momento en que sepamos qué le hace falta a Morelos, y creo que todos sabemos qué le hace falta a Morelos. Y si transitamos sobre ese diagnóstico, entonces podemos ir armando una agenda.
¿Cómo va a transitar Mirna Zavala en una agenda legislativa? Principalmente con un buen diálogo, con propuestas claras de solución, ¿sí? Pensando, insisto, siempre en la sociedad. Creo que aquí no hay, existen pues, ¿no? Mayorías y minorías, sí, pero creo que una buena política, un buen acuerdo, un buen diálogo sobre todo, y además claridad en lo que sucede en el Estado a través de sus instituciones, también tiene que ser la clave. Hay que conocer verdaderamente qué pasa en las instituciones como instituciones, ¿sí? Y eso pues tendremos que dignificarlo. No son temas sencillos porque desde la conformación de la estructura hacia el interior de un congreso, en los diferentes espacios, creo que desde ahí habrá que ir marcando los equilibrios, pero con un mismo fin, ¿sí? Lo cíclico que tú mencionabas, creo que es oportuno y también creo que hay que clarificar que hoy estamos en un año muy importante, un cuarto año en donde se aproximará seguramente en 6 años otro cambio, ¿no? Otra elección. Pero que ya arrancó la campaña, sí, ¿eh? sin Andrés duda, Manuel hace sin duda. 15 días les dijo, ya empezó el proceso electoral. Y que eso, pero que eso creo que es lo que tiene que funcionar, porque entonces determina tú la estrategia para ver qué quieres construir, Sí, claro. ¿sí? Claro. Y sin duda un Estado nos está esperando la conciliación, el diálogo, y sin duda el mantener los equilibrios políticos va a ser importante, Sí. va a ser, y la apertura, hoy veo, ¿no? Por primera ocasión en el Estado de Morelos realmente se hace efectivo un principio de paridad. O sea, eso es importante, ¿no? Claro, claro, Digo, sin entrar más a detalle de Sí, mujeres sí. y hombres, creo que hay una paridad, pero además, en esa paridad, en ese principio, también hay hubo una nueva fórmula para poder hacer una distribución en donde todos han sido considerados. Entonces tendría que mantener eso un equilibrio. Pero en el tema de hombre-mujer, la ciudadanía determinó. Y hoy por primera vez en el estado de Morelos, por una mayoría, las mujeres votaron por mujeres, los hombres también votaron por hombres, o los hombres apoyaron a mujeres, o las mujeres apoyaron a hombres, ¿no? 12 diputados que llegaron por una mayoría, y el tener 6 hombres y 6 mujeres no es un tema menor. No. Y creo que eso debe de marcar equilibrios. Y hoy una elección con un porcentaje muy alto, y además determinante, pues creo que no tendríamos que olvidarlo. Claro. Cuando regresemos del corte, Seguimos platicando con la maestra Mirna. Sí, hay muchos temas. Muchos temas. El tema de 20 diputados volver a subir a 30, hay muchos temas. Pero regresamos, pero antes nos vamos con el comentario de Gerardo Becerra Chavezita, que es asesor estratégico de la Oficina de la Gobernatura y colaborador, por supuesto, de Círculo de Poder. Vamos a corte. Regresamos a Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión, mi querido Rol. Y estamos con la maestra Mirna Zavala, diputada electa por el Partido Encuentro Social. Mirna, yo te quiero preguntar. De manera natural te vuelves un contrapeso como diputada del Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo lees? De manera obviamente positiva, te conocemos, sabemos de tus alcances en la parte profesional, en el servicio público. ¿Qué va a hacer Mirna Zavala siendo un contrapeso de manera natural dentro de la 55 legislatura? Pues mira, transitar, tener apertura, tener voluntad, tener diálogo, sin duda, ¿no? Esto te llevará de verdad a un verdadero diálogo, con mucho compromiso, pero sobre todo creo que con la gran oportunidad de poder fortalecer al Estado, como una composición de 3 poderes que sin duda tendrán que llegar a una conciliación política en favor de la sociedad, pero con objetivos muy claros. Yo creo que tenemos que transitar más allá de saber o de limitarnos a conocer un presupuesto numérico, sino ustedes lo dijeron hace un rato, un presupuesto participativo. Es que es fundamental. Se dice fácil, y yo sé que todos los integrantes de la legislatura pues le daremos prioridad a esa participación, ¿no? Y eso pues dará la eficiencia en un verdadero presupuesto, porque el tema no es o no debería de ser de recurso y cuánto alcanza, el tema es de cómo hacer eficiente esa aplicación de recursos. Se la debemos al Estado, se lo debemos al Estado. Sí, claro. ¿Sí? Se lo debemos a los morelenses en esa composición de Estado. Creo que lo que tenemos que vernos quienes integramos la legislatura, más que el ser enemigos
¿no? O amigos, Claro. es una conciliación política. Es lo que se tendrá que hacer, ¿no? Por el bien, insisto, por el bien del Estado y afianzándose también con esa dignificación del representante social. Creo que también aún creemos en las instituciones, también creemos en las personas, en los políticos, en los buenos políticos, y hay buenos políticos, Ah, sí hay los hay. buenos Sí, políticos, desde luego. ¿no? Entonces creo que eso debe de ser en esta composición. No, de verdad, no veo que tengamos una opción para no cumplir, para no generar condiciones. Podemos marcar mucha diferencia, pero sobre todo todos ganamos. Tenemos que seguir generando un Estado fuerte. Si hicimos un Estado fuerte, pues sin duda también hay que generarle fortalecimiento a los hoy 36 municipios que a veces se olvidan o nos olvidamos claro. de ellos cuando es la parte fundamental Pues para un exactamente. fortalecimiento del Estado, ¿no? Oye, diputada, dirían, voy a estar de insidioso como el grillo Dolos en la sección. Yo sí soy muy específico en temas muy claros, porque al final de cuentas, aunque ya no son parte de la agenda ni de campaña de algunos diputados, porque incluso llegaron a ser temas muy incómodos, como sociedad empiezas a darte cuenta que hace falta impulsar. Primero, un tema fundamental es la participación ciudadana. Se necesitan generar los mecanismos para que la sociedad vuelva a poder tener representatividad real y pueda tener injerencia en una revocación de mandato. Y no es, vamos a correr al gobernador, no, es dar equilibrios para poder evaluar. Eso es fundamental. Otro tema también fundamental, es legislativo el asunto de amarrarle las manos a los partidos políticos para su conformación. Hay que generar candados para que no se vuelva a llenar, a proliferar de partidos políticos que se vuelven pues propiamente franquicias y que no nos representan mucho y que siempre todo el mundo sale fácil, pues al punto de los diputados. Y los diputados dicen, no, pues ya no nos da tiempo en la que siga. Y aparte de eso, el tema de la conformación del Congreso, de la pasada legislatura, en la 53ª, se disminuye de 30 a 20 diputados. Todo fue una artimaña política, sabemos perfectamente, los que leyeron, que saben, nos lo decían, se disminuye para dar un peso específico más a los diputados, ¿no? Su voto, no es lo mismo el voto de un diputado entre 30 que entre 20, y entonces hace equilibrios, y Graco Ramírez Paitejo dijo, pues un poquito hago más, y entonces se va a estancar la legislatura, y dicho y hecho. Entonces hay quienes asimilan y asumen implícito el hecho de que 30 diputados se requieren para la gobernabilidad del Estado. No sé si sea así, pero parece que sí. A final de cuentas, 20 hicieron menos que los pasados 30, aunque algunos salieron muy buenos para malo. Entonces, estos temas, tú los has considerado, puedo que te lo haga muy puntual el planteamiento sobre estos asuntos, pero son temas medulares para que camine el Congreso. Sin duda, la reforma electoral que todavía, y además eso lo voy a mencionar atendiendo a la dinámica federal, porque eso hay que comprenderlo. Hoy el tema electoral sin duda va a ser determinante, pero también llega su momento, ¿no? Hoy el gran compromiso es llegar a construir una agenda con los que están, como está la normatividad. Hay que ocuparse en lo que hay, en el presente, para poder sí construir un futuro. Pero mira, eso se irá viendo en una dinámica, ¿no? Siempre patea en el bote. Tiene que O haber. sea, Sí, bueno. es siempre patea en el bote, y lo mismo dijo la pasada dices, ¿cuándo le van a agarrar? Porque eso nos beneficia a los ciudadanos, a lo mejor no a las fracciones parlamentarias, a lo mejor no a los partidos, a los ciudadanos. Es por eso que siempre se pregunto, porque le digo, es que luego me patean el bote, ¿para cuándo, no? Tu perfil analítico, Mirna, hace que yo creo tengas el papel sobre la mesa y hagas un buen análisis en función de si tenemos que regresar a 30 Sí, claro. diputados o no. Desde mi muy particular punto de vista, yo creo que tenemos que regresar a 30 diputados porque somos el Congreso, el único Congreso en todo el país que tiene 20 diputados. En ningún otro Congreso existen 20 diputados. Lo que más no funcionó. Sí, Entonces, sí, pero que tampoco tiene que, sin duda el escenario sería el marcar ese equilibrio precisamente para que pueda haber un resultado, pero que tampoco, como está conformado actualmente, detiene a ir presentando resultados. No, claro, no se excusa, por supuesto. Es correcto, entonces sí creo que a veces queremos adelantarnos, ¿no?, a un escenario sin construirlo. Entonces vamos a construirlo, vamos a generar condiciones, y todos los temas, al menos Mirna Zavala no tiene ninguna reserva, ningún empacho a discutirlo, ¿sí?, a platicarlo, a dialogarlo siempre, que esto sea más eficiente en el derecho democrático, en una buena política, en una buena sociedad y en una buena economía también. Es importantísimo. El tema que, bueno, nos daría para muchos programas, el tema de económico, ¿no?, que será, insisto, un tema fundamental y trascendental, iniciando por el tema de
del presupuesto 2022 que se logre autorizar y que obviamente sea cabildeado. Y darle con el prioridad a Ejecutivo. ciertos temas. El tema de seguridad es un tema prioritario, el tema de la pandemia, como la reactivación económica, que es un tema que nos está arrastrando a todos. Todos esos temas hay que priorizarlos. La educación. Sí, claro. Por ¿no? su- El campo, fundamental. increíblemente ha habido recortes del campo. Cuando históricamente, hasta en los propios gobiernos, había un poquito aumento, ahora a nivel federal se ha dado una línea de retroceso. Es increíble Sí. que el Estado de Morelos no tengamos o no seamos o tengamos una gran participación en las actividades primarias, ¿no? La agricultura, la minería, en fin, y estamos abocados, más del 60% del Producto Interno Bruto está en ¿El actividades turismo? terciarias, ¿Qué me dices? que son los servicios, ¿no? Y el turismo. Y fíjate, Entonces, la reactivación enfocarlo. económica, dijiste un eje de verdad básico. La reactivación económica implica todos los sectores, Sí, Claro. ¿no? todos. Todos los sectores, todas las empresas, todo el sector que puede producir para un Claro. fortalecimiento de Estado o finanzas más fuertes, sin duda es el eje transversal. Pero algo súper importante también, que no lo puedo dejar a un lado, el tema de la transparencia. ¿Y por qué voy a hablar de la transparencia? Por un tema de eficiencia presupuestaria, que es lo que realmente tendríamos que trabajar. Sí. No en la transparencia que llegó aquí al estado de Morelos hace más de 15 años y que hoy tenemos que cambiar el tema de la transparencia partiendo de la eficiencia de los presupuestos. Por eso hay que ver, Mirna y Rol, Acabas de decir. dónde está, o sea, cuál es el expertise de cada uno de los diputados. Así es. Mirna Zavala tiene una experiencia en el tema de administración, entonces pues hay que ver que hay que atienda a la Comisión de Hacienda o la que sea, pero que bueno, que sea determinante, ¿no? El tiempo es corto, ya nos están aquí presionando para el corte, pero antes que nada quiero agradecerte mucho, Mirna Zavala, diputada electa ya por el Partido Encuentro Social, que hayas venido. Hay mucha tela donde cortar, te pido que posteriormente nos vengas a platicar, ya cuando se ratifique ahora sí ya el tema, vengas a platicarnos de tu agenda y después de cómo se va dirimiendo este asunto, porque vaya que si tienes un reto titánico, tal cual, Así es. titánico. Te agradezco mucho que hayas venido. Pero mucho compromiso y muy agradecida, la verdad es que con ustedes, Esto es efectivamente, líderes de opinión. No, Te muchas agradezco gracias, muchísimo. gracias Mirna, gracias por venir a nuestro programa Círculo de Poder. Muchas gracias, buenas En tu tardes. casa. Esto es Círculo de Poder, en un momento regresamos.